¿Qué estás dispuesta o dispuesto a hacer por tu hijo o hija? En algunas ocasiones hemos visto la preferencia de un hijo hacia una madre, incluso de una madre hacia un hijo. ¿Hasta dónde podemos llegar con esa actitud o esa mentalidad? Ya en otras ocasiones hemos hablado de este tema en algún relato. El que nos hacen llegar a continuación habla en particular a este tema. Vamos a compartirles esta historia que nos comparte Michelle, cual le damos las gracias y esperemos que les guste este relato. Les seguimos invitando para que nos manden sus relatos al correo que les dejamos aquí abajo en la descripción del video, y los invitamos también para que se suscriban al canal, compartan nuestros relatos. Bueno, los dejamos con la siguiente historia. ¿Qué tal, amigos? Me llamo Michelle, soy de Chihuahua. Espero se encuentren muy bien y escuchen mi relato. He escuchado ya varios que tienen en el canal y me han fascinado. No quería quedarme con las ganas de compartirles mi historia, ya que yo actualmente trabajo de enfermera en un hospital de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Por cuestiones de seguridad no puedo decir el nombre del hospital donde ocurrió esto que les voy a compartir. Estando en este trabajo he visto muchas escenas tristes y desalentadoras. He visto cómo familias esperan a un familiar afuera del hospital a la intemperie para enterarse de que ha fallecido. Es algo que a mí al principio me daba mucha tristeza. Con el paso de los años me fui acostumbrando, por así decirlo. En este caso no sé cómo decirlo, si fue algo tierno o espeluznante, depende de cómo lo vean ustedes. Todo comenzó un día que me encontraba en mi turno. Por lo general me tocaba cuidar a madres que acababan de dar a luz y a pacientes que recién habían salido de alguna operación. Siempre amé mi trabajo. No sé qué parte fue la que más me impresionó, pero un día que ingresó una pequeña niña de aproximadamente 10 años, al parecer le iban a realizar una operación de bypass. Sabemos que esta operación es muy complicada. La cirugía de bypass coronario redirige la sangre alrededor de una sección de una arteria bloqueada o parcialmente bloqueada en el corazón para mejorar el flujo de sangre al músculo cardíaco. Para realizar esta cirugía se realiza una herida en el pecho para cortar el esternón. El bypass coronario consiste en extraer un vaso sanguíneo sano que puede ser de la pierna, el brazo o el tórax, y conectarlo más allá de las arterias obstruidas del corazón. Si bien no es un procedimiento que curará la enfermedad cardíaca que causó los bloqueos, esta cirugía puede aliviar los síntomas. Para algunas personas, este procedimiento puede mejorar la función cardíaca y reducir el riesgo de morir de una enfermedad cardíaca. Al salir de la operación, la pequeña me tocó atenderla a mí y tenerla en observación. Siempre que iba a checarla, encontraba a su madre angustiada. Es normal en una madre ponerse así cuando se trata de un hijo. Al parecer, la operación había salido muy bien, pero por alguna extraña razón no miraban mejoras en la pequeña, ya que pasó 2 semanas en observación. Durante ese tiempo noté que la única persona que estaba al pendiente de la pequeña Lucía, así se llamaba la menor, era su madre. Al preguntarle a la madre por qué nadie más iba a verla, ella me dice que su esposo no tenía tiempo y que era la única hija que tenían.
Solo en algunas ocasiones miré al padre. Él conservaba una actitud más serena y tranquila a diferencia de la madre, que no paraba de estar muy nerviosa y preocupada. Siempre era un estrés tratar con esta mujer, ya que siempre me hacía preguntas de cómo va mi hija, está bien, cuándo va a salir, cosas así. Cada vez que entraba a la habitación para checar el nivel de suero, inmediatamente se levantaba del sillón y comenzaba a hacerme bastantes preguntas. Claro, es normal la preocupación de una madre al tener un hijo en esa situación, pero créanme lo que les digo, que esto ya era exagerado. Un día que me encontraba cambiando a la niña de bata sanitaria, la madre parecía morirse de los nervios. Trate de tranquilizarse, le comenté. Tú no sabes qué se siente, me comentó en un tono molesto. Había ocasiones en que casi me negaba a atender a la niña, no por ella, sino por la actitud de su madre, siempre hostigando, hasta que llegó su esposo y le comenté el comportamiento de su esposa. Él simplemente me dice que la perdone y que hablaría con ella. Al momento de retirarse el esposo de la mujer, miré que afuera de la habitación se encontraban discutiendo. El esposo le decía: no, Norma, tienes que tranquilizarte, no puedes seguir así. Ya te dije que si sigues así, terminarás por internarte también aquí. Imaginaba que el comportamiento de la mujer ya estaba afectando el matrimonio de ellos. Hasta este punto se me hacía normal, en cierto modo, el comportamiento de la mujer, hasta que un día la niña no aguantó más y falleció. Al darle la noticia a la madre, esta estalló, digamos, en una impotencia y desgarrador llanto, que entró corriendo a la habitación a abrazar a su hija. Tratamos de retirarla, pero no quería. Era tan fuerte su llanto que incluso los demás doctores y compañeras se quejaron del escándalo que hacía y que molestaba y alteraba a los demás pacientes. Así que los doctores terminaron por sedarla, inyectándole un tranquilizante para calmarla. Al llamar al padre y darle la noticia, al parecer tomó con mucha calma la noticia y solo contestó: voy para allá. Al llegar al hospital, fue directamente con su esposa a ver cómo se encontraba. El esposo decía que en ese momento le importaba más la salud de su esposa, ya que se tomaba pero muy a pecho todo, y más si se trataba de su hija. Al parecer sufría de algún trastorno emocional que la llevaba a sobreproteger a su hija. Platicando después con el papá, nos dijo que ya le habían dado un diagnóstico en un hospital y que, a decir verdad, no le daban muchas esperanzas de vida a su hija. Esto ya lo habían discutido con su esposa. El esposo decía que mejor trataran de pasar el tiempo que tenían de la mejor manera posible y cumplirle cualquier deseo y antojo que tuviera su hija. Creo que el papá era una persona muy consciente de la situación y lo tomaba de la mejor manera, a diferencia de su esposa, que siempre lloraba todo el día, haciendo sentir aún más mal a su hija al preguntarle por qué lloraba. Ella trataba a toda costa de salvar a su hija, llevándola a cuanto doctor y hospital pudieran para ver si alguno podía curarla. El esposo decía que ya se había gastado bastante en hospitales y tratamientos caros. Él trataba de convencer a su esposa de que debían resignarse y mejor disfrutar el tiempo que le quedaba a su hija
y no gastar tanto dinero en hospitales y tratamientos. No era porque no la quisiera, simplemente así sería un poco menos doloroso la partida de su hija. Su esposa se negaba a aceptar eso, así que continuó llevándola con especialistas y doctores muy buenos, y todos le daban el mismo diagnóstico. El padre tenía que trabajar horas extras para solventar los gastos que esto generaba. Por eso no lo veíamos tan seguido en el hospital. Después de todo esto, nuestro trabajo continuó normalmente. Continuamos con nuestra rutina hasta que un día durante el almuerzo, una de las compañeras comentó que cuando se encontraba en su turno nocturno, sintió como alguien caminaba detrás de ella e incluso llegó a escuchar una risa de una pequeña niña. Al voltear no miró a nadie. Las demás compañeras que se encontraban almorzando con nosotras se quedaron muy atentas, escuchando, mirándose entre ellas. Al parecer, ellas también habían tenido algún encuentro similar con esta niña de la que hablaban. Una de ellas comentaba que un día, como a eso de las 3 de la tarde, vio como una niña pasaba caminando por los pasillos de las habitaciones y entrando a una. Al ir a ver por qué una niña se encontraba en ese lugar y al estar prohibido la entrada a menores, fue a ver por qué se encontraba allí. Al entrar a la habitación no encontró a nadie. Otra compañera encargada de la limpieza dice que una noche que se encontraban trapeando los pasillos, escuchó a esta pequeña niña preguntar por su madre. Al voltear a ver quién era, pudo mirar que en efecto se trataba de una pequeña de al parecer 10 u 11 años aproximadamente. La vio con una bata sanitaria. Esto la alertó, ya que pensó que se trataba de un paciente que se había levantado de su cama a buscar a su mamá. La encargada de la limpieza le preguntó a la niña que a dónde se dirigía y qué andaba haciendo levantada, que debía estar acostada en su cama. Ella le contestó que buscaba a su mamá. Ahorita vuelve, le contestó la señora. Vamos, te llevo a tu cama. ¿Cuál es tu habitación?, le preguntó. Es la número 17, le contestó la niña. Dice que la acompañó hasta su cuarto. Al ir a comentarle al guardia por la madre de la pequeña, le contesta que no había nadie en esas habitaciones y que nadie había entrado en todo el día. Esto hizo que se le erizaran los vellos del cuerpo. Yo, al estar escuchando esto, no podía creer lo que contaban, pues las características que daban de esta pequeña y el número de la habitación coincidían con la de la pequeña Lucía, donde había pasado su estancia antes de morir. Esto me hizo ponerme algo asustada. No quería hacerme a la idea de que la pequeña Lucía aún transitaba por los pasillos del hospital. Así se suscitaron varios encuentros con la pequeña Lucía durante varios días, hasta que un día que el padre acudió al hospital por algunos documentos de la pequeña para el trámite del seguro para los gastos funerarios. Al platicar con él y preguntarle cómo se encontraba su esposa con la pérdida de su hija, él comentaba que aún no podía superar la pérdida de su hija. Parecía que cada día la extrañaba aún más. Esto era algo triste de escuchar. En este punto, tal vez haya cometido un gran error al contarle que varios compañeros aseguraban ver la presencia de su hija paseándose por los pasillos del hospital en busca de su madre. El esposo solo dio un gran suspiro y me agradeció por todo, y que ojalá su hija pudiera descansar en paz. A pesar de todo lo que estaba haciendo su esposa, yo me quedé intrigada al escuchar esto. Al contarle todo lo que los compañeros habían visto y presenciado con la
supuesta presencia de su hija. Él me cuenta que en su casa la esposa había hecho por colocar un enorme altar con fotografías de su hija. Ya en varias ocasiones había llevado a su esposa a recibir terapia psicológica para ayudar a aceptar la pérdida de su hija, que siempre se negaba a aceptar esta realidad, ya que decía que ella no estaba loca. La verdad, ahora creo que en realidad la señora necesitaba ayuda de inmediato para que no afectara a futuro. Con el paso de los años, esta presencia se hizo notar más regularmente, al punto que nos acostumbramos a ella. Todo se salió de control un día que supuestamente llegó al hospital una nueva compañera. Se trataba de una enfermera recién egresada de la escuela de enfermería. Mi enorme sorpresa fue al darme cuenta que esta nueva enfermera que había llegado al hospital era nada más ni nada menos que la madre de la pequeña Lucía, que había fallecido hace ya casi 6 años en ese hospital. ¿Qué estaba haciendo allí esa señora y por qué había entrado a trabajar de enfermera? Mi cabeza no podía procesar todo. Al comentarle esto al director de recursos humanos y lo que había pasado con ella y la muerte de su hija, él solo me dice que no podía negarle el trabajo a nadie, pero que estarían al pendiente de ella. Todo transcurría con normalidad. La nueva compañera parecía agradarle bastante su nuevo trabajo. Siempre andaba con una actitud muy positiva y con una enorme sonrisa. Lo raro de ella es que siempre pedía las guardias de la noche. Decían las compañeras que algo raro había en ella, que en ocasiones la escuchaban hablar sola e incluso actuar como si alguien se encontrara con ella. Al acercarse a ella cambiaba su conducta a una completamente normal. Todos temíamos de que sufriera algún trastorno o enfermedad mental que la llevara a cometer alguna tragedia. Un día que su esposo la había llevado al trabajo, me acerqué a él para preguntarle por qué su esposa había llegado a trabajar a ese hospital de enfermera. Él me dice que si podía acompañarlo a otro sitio para poder platicar donde no nos viera su esposa. Él me platicó que cuando le comentó de lo que sucedía en el hospital, en lugar de aterrarse o darle tristeza, ella se emocionó bastante por tener noticias de su hija, que llegó incluso a pedir trabajo como personal de aseo, solo para poder corroborar de lo que decían ustedes y poder ver a su hija. Al parecer no le habían dado el trabajo, ya que estaban completos en esa área. En una loca idea, dice el esposo, que su esposa se metió a estudiar enfermería solo para poder entrar a trabajar a ese lugar y poder estar cerca de su hija. Al escuchar esto se me hacía algo aterrador. ¿Cómo una madre podría obsesionarse tanto con su hija? Y más aún cuando ya no se encontraba entre nosotros. En eso noté que el padre se encontraba llorando y me dice: discúlpame, pero ya no puedo aguantar más. No sé a qué se refería. Yo pensé que lo decía por el comportamiento de su esposa. ¿Puede acompañarme a mi casa? Quiero mostrarle algo, me dice el esposo de la mujer. Yo dudé por un momento en ir, pero al ver en sus ojos el llanto, no pude negarme, así que acepté y fuimos a su casa.
Al llegar me dice que por favor tenga mucha discreción con lo que a continuación voy a ver. Al entrar a la casa nos dirigimos al que al parecer era el cuarto de la pequeña Lucía. Al abrir la puerta y prender la luz, ahí, acostada sobre la mesa, se encontraba el cuerpo embalsamado de la pequeña Lucía. Fue una escena espeluznante que por un momento sentí cómo me daba vueltas la cabeza, como si me fuera a desmayar. El esposo me llevó a la sala y me dice que me siente sobre el sofá. Al estar un poco más calmada, me cuenta que su esposa jamás pudo aceptar la pérdida de su hija, así que decidió por conservar aún el cuerpo de su hija. Su esposa decía que ella jamás se iría de su lado y que siempre la cuidaría. Tenía también un mural lleno con fotografías del cuerpo de la pequeña. En unas fotografías sentado sobre la mesa y en otras sobre la sala. Esto era escalofriante. Por un momento quise salir corriendo de ese lugar, pero el padre me dice que por favor lo ayude. No sé qué hacer. He tratado de hacer entender a mi esposa, pero siempre me amenaza con que si la sigo obligando, todos estaremos igual que mi pequeña hija. Yo he querido que el cuerpo de mi hija sea sepultado en el cementerio y no tenerlo aquí de esa manera. Me da mucha tristeza cómo mi esposa lo trata como si fuera un juguete. Dice el padre que él también ha visto a su hija caminar por su casa, pero que para su esposa es algo bueno, pero para él no lo es, ya que en varias ocasiones su hija se le ha manifestado pidiendo que por favor la dejen descansar en paz y que la dejen marcharse. Esto para mí es desgarrador, como mi hija me pide que la ayude, pero mi esposa se niega a dejarla ir. Debo decirte, Curi, que esta historia es similar a la que ya contaste en el relato de la herencia de un fantasma. Es similar la situación, así que veo que hay personas que no pueden aceptar la pérdida de un hijo, o en otro caso hay un preferido que llegan a obsesionarse con él. El padre me comentaba que llegó a decirle a su esposa la idea de tener otro hijo, pero que al comentarle esto ella respondía de una manera agresiva, diciendo que no podíamos hacerle esto a su pequeña Lucía, que era como hacerla menos o a un lado. El esposo estaba desesperado y ya no sabía qué hacer, e incluso llegó a pensar en llamar a la policía, pero era su esposa y no se atrevía a hacer esto. Me contó todo lo que hacía su esposa, cómo aún le seguía lavando su ropa, la llamaba por su nombre para comer o cenar. Era muy escalofriante vivir de esa manera. ¿Por qué no recurre a las autoridades?, le comenté. Es por esa misma razón que su hija no puede descansar, ya que se aparece en el hospital, ya que su mamá la sigue llamando. El esposo me mira aún más desconsolado. Después de mucho platicar, por fin se pudo convencer y hacer lo correcto, que terminó por denunciar a su esposa. Al llegar la policía, terminaron por detener también al esposo y al igual que la esposa. Unos meses después el señor volvió al hospital solo a agradecerme por haberlo convencido de hacer lo correcto. Dice que ahora vive un poco mejor y más tranquilo, que su esposa la terminaron internando en un centro psiquiátrico. Lamentablemente terminaron por divorciarse. Me dice que
terminaron por deshacerse de todas las pertenencias de su hija al sepultarla por fin en el panteón municipal. Al igual que el padre, su hija por fin habían descansado, ya que no se ha vuelto a ver en el hospital. No sé qué sea más escalofriante, si ver el fantasma de esta niña o la actitud de la madre para llegar a hacer tan horrible acto. Al escuchar el relato de la herencia de un fantasma, es que me dio por compartirles mi anécdota, ya que existen casos similares que, lejos de hacer bien por sus seres queridos, no pensamos en lo mal que les llegamos a hacer. Espero que mi relato sea compartido y poder escucharlo en su canal. Les mando un fuerte saludo a todos los que escuchan este canal y también a los que hacen posible llevar todos los relatos a todos nosotros.